Compañeros y amigos, el primer tema que vamos a ver hoy es un tema que tiene que ver ¿con quién? ¿Con quién dijimos? La Suprema Corte de La Suprema Corte Delincuencial. Compañeros y amigos, compañeros y amigos, tenemos nosotros en México un tribunal electoral, un TRIFE, que prácticamente está al servicio de López Obrador o de la presidenta en cualquier absurdo, Empezaron con una cuestión muy grave, porque uno de los avances en la democracia que habíamos tenido, pues era por lo menos legalmente tener un recurso para impedirle a los funcionarios, ¿sí?, a las personas en el poder, que se inmiscuyeran en los procesos electorales, ¿sí?, que hicieran algo, que se pronunciaran, ¿sí?, por la condición de privilegio que ellos tienen. Bueno, resulta que cuando se viene esta elección para los jueces, la misma presidenta Claudia Sheinbaum y otros personajes de la vida pública oficial empezaron a actuar, empezaron a participar, a orientar a la gente, ¿sí? Y entonces pues se dijo, eso no está bien, la ley dice que no puede hacerse eso. Y entonces el TRIFE dijo, pues ahora sí se puede, a la chingada. Eso yo creo que es uno de los grandes absurdos que se han cometido. Bueno, esa actividad que tuvieron las personas desemboca en unos acordeones para orientar a la gente por quién chingados votar. Claramente eso era una ilegalidad. Claramente está el gobierno detrás de eso, pero ellos dicen, a ver, pues preséntame pruebas. No, pues pruebas no tengo. ¿Sí? Es como cuando decíamos, los estoy acusando de corrupto, no de pendejos, ¿sí? Y así estamos más o menos en esta situación. ¿A dónde vamos ahora? Pues a que se viene la elección y fluyen los acordeones, se moviliza gente, se vienen los resultados y son acorde o casi prácticamente idénticos a los que los acordeones sugerían. Entonces, sugerir el voto, hacer propaganda, hacer actividades pues, para orientar a la gente, que luego resultan exitosas, ¿sí? Eso el INE lo señala y pone una multa del monto que sea, pero el TRIFE prácticamente a bote pronto, ¿sí?, descalifica al INE y dice que eso de los acordeones pues no tiene nada que ver, ¿sí? Y entonces ahora estamos en una situación donde el INE decía que esos eran actos irregulares, eran delitos, lo que significaba que íbamos a tener una Suprema Corte de Justicia con personas delincuentes que fueron señaladas como tales por el INE. Pero la autoridad que sí puede definir efectivamente eso es el TRIFE, y el TRIFE dice que no. ¿Ok? Pero al margen de lo que el pinche TRIFE diga, al margen de lo que el hijo de su pinche madre TRIFE diga, está el hecho real, el hecho concreto de que tenemos unos cabrones delincuentes que van a ser los que dirijan la Suprema Corte de Justicia. O sea, está marcada esa Suprema Corte de Justicia por el delito, ¿sí? Por el delito, por el crimen, como dirían en Estados Unidos. Entonces, sobre esta base, compañeros, yo quisiera que abordáramos el tema, si es que ustedes tienen algún comentario, tanto del hecho en sí, que lo pudieran enriquecer, como por las consecuencias que vamos a tener. Imaginen ustedes, por ejemplo, que tengamos una Suprema Corte de Justicia que tenga atravesada una denuncia internacional en una corte internacional de que esos unos cabrones no valen madre, de que son unos pinches delincuentes, de que no valen nada las resoluciones a las que lleguen. Entonces se va a hacer un desmadre, ¿sí? Pero bueno, quiero terminar yo con esto y decirles quién quiere hablar sobre este tema para darle el micrófono. Hay gente que no quiere hablar.
Sin duda, bueno, sin duda alguna sí fue muy lamentable cómo se llevó a cabo el proceso electoral, cómo se definieron no solamente la Suprema Corte, sino se eligieron la mayoría de los cargos para el Poder Judicial. Sí es muy lamentable y desafortunadamente pues se siguen repitiendo patrones de conducta que se hacen en los procesos ordinarios, en los procesos para elegir diputados, alcaldes, gobernadores y presidentes. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, que a falta de 2 años de que se lleve a cabo la elección para gobernador y para alcaldes en Nuevo León, pues estamos viendo ya mucha gente que está gastando recursos en exceso, está siendo muy inequitativo el proceso del 27 y sin embargo pues ahí no se va a hacer nada. O sea, al último de todos los procesos electorales, al final de cuentas quienes ganan están manchados por la inequidad, están manchados por acciones que representan una ventaja sobre otros contendientes. Aquí sucedió lo mismo. O sea, es inadecuado. No. Diciendo que lo que pasó no. Déjame concluir. Ajá. Que sí es muy desafortunado. Ojalá y esto sea la oportunidad y sigamos haciendo camino al andar. En este caso pues, estamos hablando del primer proceso de elección del Poder Judicial, que es lamentable que se hayan vuelto a generar las condiciones, lo que pasa en los procesos ordinarios. Que se haga camino al andar y que se establezcan candados para que lo que hoy sucedió pueda no ser válido y que automáticamente esté definido en los procesos electorales del Poder Judicial del próximo el 27, para que si se vuelven a materializar queden claramente definidos que no van a poder ser electos los miembros del Poder Judicial. Hoy ya quedó establecido, o lo que diría, como si el INE dice una cosa, está bien, y si dice el TRIFE lo contrario, pues entonces no está bien. O si al revés hubiera dicho el INE que están mal y luego el TRIFE dice que está bien, o sea... Estaría bien si está de acuerdo con la opinión de nosotros. Es una opinión pero para cada quien, ¿verdad? Sí. Para cada quien. En este caso, sin duda alguna, sí es injusto que haya gente que participó en el proceso judicial y no tuvo el apoyo de acordeones y no tuvo la posibilidad de ganar. Tenemos que ir perfeccionando los procesos, pero no solamente del Poder Judicial, también los procesos electorales de legisladores, de Poder Ejecutivo, Municipal, Estatal y Federal. Sí, por supuesto. Claro. Pero bueno, al final de cuentas, el punto es que, pues, usted, compañero, tiene las técnicas de la 4T, ¿sí? O sea, si algo no lo puedo refutar, entonces digo que es algo muy generalizado. Y de ese modo lo atenuo. Si la matan, si le forman un pelotón de fusilamiento a la maestra, ¿sí? A la maestra Irma Hernández Cruz, entonces, digo, se infartó. No, pero yo fui bien claro al decir que estuvo mal. Estuvo mal el proceso electoral, claro que sí. No, pues pero bueno, mejor veamos otra cosa. Tengo que decir que está mal y tengo que aprovechar el viaje para decir que eso desafortunadamente sucede en los otros procesos y tenemos que ver todos los procesos. ¿Y eso de que se hace camino al andar es más o menos equivalente a andando y meando, compañero? Pues puede ser. Puede ser, bueno, muy bien. Te escuchamos nomás. Bueno, en imagínate, proceso, Lomas, imagínate que la Suprema Corte de Justicia va a definir algo que tenga que ver contigo. Si te sentirías tranquilo de que va a decidir sobre la base de una situación justa, equilibrada. Bueno, lo que acaba de ocurrir no hace mucho tiempo en el proceso de elección del Poder Judicial me parece terrible. El Poder Judicial debe de estar revestido de dos virtudes: la legalidad y la legitimidad. Y la decencia. Y la decencia, tiene razón. Aquí el grave problema es que está revestido de una legalidad a modo y cero legitimidad. Y eso es terrible. Mucho se justifica o se intenta justificar diciendo, es que siempre ha habido fraude. Ok. Es que cómo se nombraban antes
a los magistrados, ministros, jueces. Era la gente del poder, era el presidente, era este, el otro. El problema es que así eran las reglas que estaban establecidas y ahora nos dijeron que iban a darse unas reglas de decencia, de congruencia, de legitimidad y que para eso se necesitaba el pueblo bueno. Yo creo que hubiera sido más correcto si hubieran sido 1000 los que hubieran ido a las urnas, pero en un marco de decencia republicana. Yo creo que tendría más legitimidad. La legitimidad se logra cuando no se rompe la legalidad. Y lo de los acordeones, y lo he dicho 1 y 1000 veces, rompió totalmente la legalidad. Hubo manipulación, fueron los servidores de la nación, y eso está documentado, a presionar a la gente. En muchas partes hubo acarreo. O sea, y que ahora nuestras autoridades estén tratando de justificarlo todo con un haya sido como haya sido, ya ni modo. Vamos a aprovechar la oportunidad para que en el siguiente proceso todo cambie. El problema es que cuando los cimientos vienen mal, la construcción está mal. Yo no creo eso que ustedes dicen, de que con esto va a mejorar. ¿Qué hubiera hecho yo en mi caso de tener el poder para decidir? Hubiera anulado el proceso, hubiera sentado en el banquillo de los acusados a quienes cometieron los delitos y hubiera hecho una nueva convocatoria. Desgraciadamente estamos en México, desgraciadamente la 4T está gobernando. Yo hoy veo más cinismo que cuando estaba el PRI gobernando. Cuando gobernó el PRI, cuando menos se pensaba en la pulcritud pública y se trataba de arreglar las cosas, maquillarlas. Ahora ni siquiera se quiere utilizar el maquillaje. Son vulgares la mayoría de la cuarta transformación, porque dicen, tenemos el poder, tenemos el apoyo del pueblo bueno. Así es que si cometemos una pendejada, vamos a decir que los demás fueron los pendejos. ¿Y cuál es el camino? Decir, bueno, es que el pasado, o es que el fin justifica los medios. Ahí la dejo. Muy bien, compañeros, sobre este tema, Ranulfo. Sí. Mira, yo de hecho no creo que vaya a dejarse de utilizar los acordeones cuando sean procesos similares como el actual. Sí, los acordeones llegaron para quedarse. Yo creo que aquí es quienes son los que implementan los acordeones. El caso de Nuevo León fue el más fatal de todos, porque ahí se estuvo obligando al servidor público a que estuviera rolando los acordeones y llevando a gente a votar por esa lista. Entonces, inclusive hasta solicitando pruebas de que se votó por dicha lista. Entonces, eso es lo que me parece más difícil. Lo demás quizás no debería hacerse, pero va a ser muy difícil que no se realice. Nosotros aquí tenemos la tradición, Raúl Montero no me dejará mentir, que en el Partido Acción Nacional, cuando había elecciones para consejo del Partido Acción Nacional, pues también había los listados que se movían ahí para ver cuáles eran los consejeros por los que iba a votar la gente, y al último inclusive tan bueno era que casi salían los consejeros que quería la dirigencia o los que manejaban el partido en un momento dado. O sea, eso al final de cuentas la gente tiene la oportunidad de si le hace caso o no le hace caso a ese acordeón. O sea, siempre va a existir la posibilidad de la propuesta de que se busque a incidir para apoyar a algunos. La idea es cómo mueves esos acordeones, y eso es lo que es incidido. Por ejemplo, en el caso de ahí de nosotros del PAN, lo que se veía mal es que en el caso, por ejemplo, de San Nicolás, que ahí se tenía una estructura bien aceitada, con una burocracia municipal,
y ahí sí le hacían a todos los funcionarios municipales para que votaran por X y Y, pues ahí sí veíamos que había una coartada de la libertad de los funcionarios municipales. Yo creo que mientras sea obligado a que sigas ese acordeón, es donde ahí podrán estar haciendo una afectación y una violación. Pero yo creo que siempre cuando hay así una votación por un conjunto de personas, va a haber acordeones, siempre va a haber. La idea es cómo mueves esos acordeones, cómo obligas a la gente, cómo no la obligas. Y eso es lo que tenemos que cuidar, que se haga de la mejor forma. Y te digo, y vuelvo a repetir, no nada más estar viendo y rasgándonos las vestiduras en los procesos electorales del Poder Judicial, sino en todos los procesos. O sea, son importantes la elección de alcalde, la elección de gobernador, la elección de presidente, de legisladores. Todo es importante y todo debe hacerse en el marco de la ley y marco del respeto y la equidad. Yo vuelvo a repetir y mucho el caso bien contundente ahorita, Mike Flores, que es el secretario general de gobierno. ¿Cuántos millones y millones y millones de pesos no está gastando para poder estarse promocionando para el 2027? Y eso representa una iniquidad para otra gente que pueda querer participar para el gobierno del estado, que no está teniendo eso, no está utilizando esos recursos. Y al último se le va a sancionar a él, pues no se le va a sancionar, porque va a ser muy difícil que se le pruebe que es que cometió un delito. Pero todos sabemos que está cometiendo actos anticipados de campaña, indirectamente. Muy bien. Bueno. Raúl Montero. Me gustaría partir de una premisa, ¿no? Porque si no, no podemos aterrizar lo que estamos viviendo. El gobierno de López Obrador, a través de la 4T, gana legalmente en el 18 la presidencia de la República, gana, si mal no recuerdo, en aquella época 17, 18 gobernaturas, 15, fueron 15 gobernaturas, gana la mayoría en el Congreso, tanto Cámara de Diputados como senadores, gana X cantidad de ayuntamientos, pero ganó legalmente, ¿verdad? Y en ese momento el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación trabajaron con base a lo que decía Salvador, apegados a 3 principios básicos de lo que es el aparato electoral, ¿verdad? Que es, en primer lugar, paridad para todos, igualdad para todos, transparencia y respeto a la ley, ¿verdad? Y en este caso, bueno, gana López Obrador, se sube a su administración y ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que empieza una serie de decisiones políticas aprovechando su mayoría en el Congreso para ir modificando leyes e ir eliminando contrapesos organismos autónomos constitucionales que permitían tener un equilibrio dentro del sistema. Yo no niego que nuestro sistema político tiene fallas, que tenemos problemas de corrupción. Yo no niego que había, pero íbamos en el camino de ir fortaleciendo un sistema democrático. Viene la elección del 21 y en una reacción de la oposición y de la ciudadanía se le quita la mayoría calificada a Morena en la Cámara de Diputados, se quedan con la simple, pero ya no pueden hacer modificaciones constitucionales en Morena a través del 21, ¿verdad? Y ahí López Obrador, hábilmente, porque es un hombre hábil, dice, ah, caray, esto no era así como yo lo tenía planeado. ¿Y qué es lo que hace? Arma toda una estrategia con las famosas corcholatas que empiezan en campaña desde el 22, desde el año 22, ¿verdad? Y cada uno de las corcholatas nombradas, que ya las conocen ustedes, empiezan a recorrer el país, ¿verdad?
con el mismo pretexto que tú señalabas, Ranulfo. ¿Verdad? Está mal, pero no hubo nadie que lo parara. Nadie, ¿verdad? Es más, a López Obrador, si mal no recuerdo, el INE y el Tribunal Federal Electoral lo sancionó más de 60 veces, ¿verdad? Pero como la Constitución está mal redactada, quien tiene que castigarlo es el jefe superior, y como no hay jefe superior, pues nomás era un zape, ¿verdad? Entonces, viene la elección quiero hacer hasta luego, Antonio. Acuérdate, tu aspiración es ser Antonio Lomas II mejor. ¿Eh? No sé qué sale. Bueno, a lo que yo me refiero con... foto, por favor. Cerda, sonríe. Como si estuvieras contento. ¿Por qué es importante destacar esta frase, este concepto que voy a decir? No porque lo diga yo, sino porque creo que es una premisa fundamental. López Obrador gana la elección del 18 después de 12 años de campaña, ¿verdad? Después de recorrer todo el país, después de conocer la esencia del país, después de armar toda una estrategia, pero además incluyendo un factor, por el hartazgo de la gente, por la corrupción, la impunidad del PRI y del PAN. Esa es la verdad. Y todos aspirábamos, inclúyenme a mí, a que entrando un gobierno nuevo con estos espejitos, las cosas iban a mejorar, ¿verdad? Cierro mi paréntesis. Esa fue la idea de la población, ¿verdad? Abro de nuevo mi intervención. Viene el 24 y el 24, pues evidentemente la oposición, no quiero ofender a nadie, y me incluyo yo, pensamos que podíamos hacer una propuesta importante, sustantiva, con una candidata que pudiera competir en contra de Claudia. Y no fue así. La propuesta nuestra estuvo totalmente equivocada. Esa mezcla del trío PRI, PAN, PRD era una asquerosidad. Y la gente no lo compró, lo rechazó, con toda razón, y volvieron a votar por Morena, ¿verdad? Y que trajo como consecuencia el triunfo de Claudia, pues un fortalecimiento en el Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ¿verdad? Y ganaron un chorro de gobernaturas y todo. En la actualidad, debemos de recordar que de las 32 entidades federativas, 27 están gobernadas por Morena. 27. Y el Senado ganó 20. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo. No hay una oferta de la oposición que realmente sea mejor que la de Morena. Eso hay que aceptarlo y yo lo acepto. Lo que no acepto es que Morena y el mismo López Obrador, Claudia Sheinbaum, hablan de democracia y hablan de respeto a la división de poderes. No es cierto. Morena ya destruyó lo que es la división de poderes. En la actualidad, el único poder que existe es el poder ejecutivo. No existe el poder judicial ni existe el poder legislativo. Todo se decide en Palacio Nacional. Y la mejor prueba es lo que explicaba hace un momento Salvador o tú, Ranulfo, no recuerdo. Cuando el INE decide castigar a aquellos candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia porque se comprobó matemáticamente y estrictamente que los famosos acordeones habían sido usados para inducir el voto a favor de ellos, y les imponen una multa, que fue una multa, es como si a mí me dicen, Raúl, te voy a montar con 500 pesos. Ahí estaban los 500 pesos. Papá, 1000 de una vez para que quede cubierta Mil, la próxima. no, 1000 ya me dolería. Pero bueno, fue una multa, fue una acción correctiva por parte del INE, ¿verdad? Y Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, inmediatamente reacciona en la mañanera siguiente, del día siguiente, y dice, no, yo creo que eso no va a pasar.
Eso no lo va a permitir el Tribunal Electoral. Dio la orden. Claro. Dio la orden para que el tribunal ese mismo día le diera para atrás a la decisión del INE. Y esa es la demostración de lo que yo he venido comentando desde hace años, que hay un solo poder en este país y que se llama el Poder Ejecutivo en las manos y en la persona de Claudia Sheinbaum actualmente. Y eso es lo que está mal. Hay muchas cosas que Morena ha estado haciendo bien, muchas, pero el hecho de destruir la división de poderes, el hecho de destruir los organismos autónomos, el hecho de empezar a insinuar la censura, la libre expresión, el hecho, fíjense, algo estúpido y a lo mejor que no tiene mucho que ver, lo que sucedió en Veracruz con el asesinato, la muerte de esta mujer taxista, Irma, una señora Irma, se llama Irma Hernández, ¿verdad? ¿Cómo las declaraciones de la gobernadora y de la misma Claudia rectificó, Claudia reculó, más o menos, ¿verdad? Pero la declaración inicial fue, no, se murió de un infarto, porque no querían reconocer que era delito, muerte, ¿cómo se llama? Pero tiene un nombre, delito, muerte dolosa, homicidio doloso, porque ellos quieren que reduzcan las estadísticas de los homicidios dolosos. Caray, la mujer murió de un infarto por los golpes. ¿Causa de la causa? ¿Verdad? A final de cuentas la mataron los delincuentes, es un delito doloso, ¿verdad? Pero trataron de disfrazarlo. Y el pleito se arma y le echan la culpa ¿a quién? A los medios de comunicación. A los medios de comunicación. En lugar de censurar, en lugar de castigar, de brutalizar la acción de los delincuentes, le echan la culpa a los medios. Entonces, eso es para mí concentración de poder. Y eso hace daño. El maestro Ernesto Cerda, estoy seguro que podría dar minutos, horas de clases de lo que es el poder y lo que es el abuso del poder. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita. Entonces yo, con todo respeto a mi querido amigo Ranulfo, yo no creo que se vaya a haber un correctivo para el proceso del 27 en la elección de juzgadores. Es más, me atrevo a decirte, y quiero que quede asentado, me temo que va a haber una reforma electoral promovida por el Poder Ejecutivo que va todavía a cooptar más esos tres principios fundamentales que son equidad, transparencia y el voto universal. Esto lo vamos a ver. Es más, las facultades del INE van a quedar más reducidas desde el punto de vista tan solo presupuestal, ¿verdad? Entonces, yo el panorama, con todo respeto, a lo mejor porque ya estoy de cierta edad y como dice el amigo Ernesto, estoy a punto de llegar a los 80 igual que él y empiezo a ver el panorama en otra forma, pero yo lo veo muy oscuro. ¿Por qué? Porque lograron lo que querían y lo reconozco. Morena y López Obrador y Claudia y todo la élite del poder lograron lo que querían, control del poder. Pero ahora no saben qué hacer con el poder. Esa es mi conclusión. No saben qué hacer con el poder. Yo sabes que yo soy breve y sustancioso. Nosotros tenemos que ir tan lejos. El tema porque por cierto es maestra jubilada Irma de Veracruz, que ahora de jubilada se dedicaba a taxista. El ataque no fue para ella en su calidad de maestra ni de jubilada, sino fue en su calidad de oferente de taxis. Y el ataque era porque le exigían a los taxistas el cobro de piso. Y bueno, la quisieron usar a ella como un escarmiento para los taxistas que se negaban a pagar cuota a la delincuencia organizada en Veracruz. Y dices tú un apunte muy importante. Lo que a ellos les interesa es bajar la estadística de los homicidios dolosos. Ayer hubo en Nuevo León aquí un informe trimestral y dice que en Nuevo León somos el tercer lugar nacional en desapariciones forzosas, porque esa es ahora la política de moda. Al no haber cuerpo, no hay evidencia
y no se puede calificar como homicidio doloso o como asesinato, y se tipifica o se estadísticamente se muestra como desaparición forzosa, pero eso les ayuda a ellos a que baje su estadística delincuencial al no haber tantos homicidios calificados, porque no hay cuerpos a identificar. Y eso pasa aquí en Nuevo León y pasa en todo el país, y como dices tú, todos los estados gobernados por Morena ahorita, en Nuevo León no gobierna Morena prácticamente, pero tácitamente sí. Samuel está siguiendo todas las prácticas que Morena le pide y le indica. Entonces, yo aquí hacía una anotación hace ratito, a manera de analogía: justicia que nace torcida, jamás su tronco endereza. Aquí ha nacido mal este tema de la justicia. Se les permitió, desde que se le permitió a la ministra lo del plagio de la tesis, una vez documentado y señalado por la misma UNAM, está mal. Y esto no va a terminar bien, como dice Montero. Yo lo veo que esto va para mal, va para peor, y la gente pues, parece que no dimensiona. Muy bien. Estamos en el tema de la Suprema Corte de Justicia, que llega con la sombra pues de la ilegalidad, ¿sí? Y miren, aparte de eso, lo que tenemos es una ausencia de decencia, porque si hubiese algunos resquicios en las leyes, etcétera, que generaran alguna inquietud, pues una clase política decente podría hacer lo propio para que eso no sucediera, para que se enmendara. Pero lamentablemente tenemos un grupo de sinvergüenzas, o sea, gente que efectivamente no tiene vergüenza, le valen madres, ¿sí? Hacer lo que está haciendo, ¿sí? El caso particular de López Obrador, que es dramático, porque prácticamente todo lo que decía y todo lo que eran sus criterios, ¿sí?, de valor antes de llegar al poder, ahora están exactamente opuestos. Te escuchamos, Ernesto. Bueno, primero me gustaría hacer un antecedente de cómo la Suprema Corte de Justicia está ligada al poder. En 1814, José María Morelos y Pavón crea la Corte Suprema del país. Si ustedes ven, en el caso concreto de José María Morelos y Pavón, genera condiciones ya en esa primera constitución de Apatzingán, donde habla de los derechos humanos, incluso del amparo. Durante toda esa época, la Suprema Corte de Justicia está muy ligada al Poder Ejecutivo. Cuando Comonfort era presidente de la República y tiene que abandonar el puesto de presidente, ¿quién lo sustituye? ¿Quién había nombrado él como presidente de la Suprema Corte de Justicia? Que era Benito Juárez. Entonces, si ustedes empiezan a analizar la historia, van a encontrar que el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte tienen un constante cambio de posiciones. Por ejemplo, el que está en el Ejecutivo intenta, en aquellas épocas, dejar al presidente de la Suprema Corte de Justicia por quien lo va a sustituir. El caso de los escándalos de la Suprema Corte de Justicia no es nuevo, viene desde las épocas de 1857 y hasta cerca de 1900, cuando Porfirio Díaz, que había durado alrededor de 30 años, nombra a Miguel Domínguez Trujillo como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y este camarada se aventó un escándalo de corte internacional cuando Félix Díaz tiene un proceso y lo cambia cuantas veces se hace necesario para evitar que Félix Díaz llegue a la cárcel. Entonces, en aquella época, Andrés Molina y Enríquez hace un estudio muy interesante sobre las características que debe tener los ministros, y debe ser algo que planteabas. Primero, independencia y autonomía.
capacidad técnica y capacidad ética, probabilidad y honorabilidad, Probidad. probidad, imparcialidad, compromiso con los derechos humanos, capacidad de diálogo y argumentación y sensibilidad social. Estas características no siempre se han dado en los ministros de la Suprema Corte de Justicia porque tienen una relación congénita con el poder ejecutivo. Lo que hoy estamos viendo es un hecho deshonroso por la falta de guardar las formas políticas. En el caso de Comonfort y Juárez, intentaron, hasta donde les fue posible, guardar las formas políticas, que no se viera muy escandaloso el asunto. Al siguiente, Porfirio Díaz empezó a rebajar ese nivel de aspecto de comportamiento político y nombró al presidente de manera muy desasiada. Viene la revolución y hay un cambio porque la gente empieza a entender la necesidad, lo que planteaba Felipe Enríquez, de dar estas características de independencia, autonomía, probidad, capacidad, que no se venían dando en muchos ministros de la Suprema Corte de Justicia. Viene un periodo, los años del PRI, en que empiezan a generarse condiciones para ir depurando el sistema de justicia en el país a través de la Suprema Corte de Justicia y los tribunales. La circunstancia que se va dando es que a veces tienes avances y los retrocesos. En la época de Gustavo Díaz Ordaz hay un retroceso en el manejo de la resolución de problemas jurídicos. Viene otro presidente y más o menos se la lleva tranquila, pero al final de este milenio nos encontramos pues con un poder judicial más independiente, con ya toda una serie de consideraciones técnicas, de conocimientos, de probanza, de que su gente esté trabajando para hacer una forma de vida el dedicarte a la cuestión judicial. Desafortunadamente, en el caso concreto de Morena, no ha tenido la capacidad para entender cómo manejar las cosas. Aún teniendo el poder, tienes que considerar una serie de condiciones, pero el problema de llegar tan de manera absoluta al poder te genera una improvisación y una descapitalización del sistema de personas. Entonces estamos viviendo pues un periodo de aprendizaje cuyo costo no hemos podido ubicar. ¿Qué le va a costar a la nación mexicana? La improvisación, la falta de conocimientos, la capacidad técnica, el problema de compromiso con los derechos humanos. ¿Qué va a costarle a este país? No tenemos idea, pero sin duda va a ser un periodo de aprendizaje muy largo y muy negativo para el país. Esa es la visualización que nosotros tenemos de lo que hoy parece. Independientemente de los casos de ministros, recordarán a Eduardo Medina Mora, ¿qué les puedo decir? Pues una serie de gentes que estuvieron inmersas en grandes problemas de corrupción. Entonces, creo que este paso no fue meditado, no fue preparado y fue hecho al vapor, y las consecuencias de lo que vamos a vivir en el aspecto judicial todavía no pueden visualizarse qué tamaño va a ser el daño al sistema judicial del país. Muy bien, compañeros, sobre este tema, para ya irlo cerrando, Antonio Villalobos. Nada más. Acuérdate que el costo va a ser una total sumisión del Poder Judicial ante los grupos de la delincuencia organizada, más organizada. Permíteme tantito. Porque, fíjate, estamos viendo ahorita el tema de que va a ser por ahí más adelante el tema. Estamos viendo el tema de Adán Augusto y su Hernán,
y yo recuerdo que ellos se cansaron de señalar que Felipe Calderón, él sabía de los manejos de Genaro García Luna, bla, 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 bla. Pero también recuerdo, si no mal me equivoco, Monter, creo que fue en el periodo de Felipe Calderón cuando, por azares del destino, le murieron 2 secretarios de gobernación. Sí. Porque es plato a plomo. O sea, y ellos al no aceptar la plata, pues les tocaba plomo. Y acá vemos que los han metido hasta la cocina. Ya no tienen ningún recato en aceptar que los tienen metidos hasta la cocina. Esa es la diferencia. Muy bien, compañeros. Este tema lo cerramos. Yo sí quiero ¿Quieres comentar algo más? comentar. Han sido cuatro ministros de justicia asesinados. Sí, pues no quiero dejar pasar lo que señalaba Raúl Monter sobre las bases de lo que era el sistema antes, que había equidad, que decías transparencia, y el otro punto. Pero yo lo que dije es que Son bases. constitucionales que se han respetado y se habían sancionado cuando se cometían errores. Bueno, yo ahí difiero porque, por ejemplo, en la equidad, que era uno de los puntos que he dicho, lo acabo de decir, ahorita están gente ya en procesos electorales, están promoviéndose rumbo al 27, ¿y qué se les hace? No se les hace nada, o sea, se están gastando millones y millones, y por ejemplo yo que no está mal, o sea, y eso existía, y siempre ha existido, o sea, no ha terminado, o sea, no existía esa equidad, no existe procesos de equidad en los procesos electorales, o sea, está mal. Entonces, por ejemplo, yo aspiro al 27 a participar, pues, ¿qué condiciones tengo para ganar si muchos ya están ahorita moviendo recursos ilimitados para poder posicionarse? Pues para mí es iniquitativo, una y otra, el respeto a la decisión de la gente para que vote libremente, porque hoy se está diciendo que en base a los acordeones no se dejó esa libertad. Todos los procesos electorales estamos viendo que hay estructuras que mueven a mucha gente para que vote por X 10 partidos y se mueven el mismo día de la elección millones y millones de pesos para que se pueda votar a favor de X o Y, y eso también representa una inequidad y representa también una falla, que no quiere decir que por eso hoy se justifique lo que está pasando, pero no existía, no ha existido, y eso de la autonomía de los poderes tampoco, y ahorita lo acaba de decir, o sea, no existía la autonomía del Poder Judicial, nunca ha existido. Porque tan así, ¿quién es el que acaba de dejar de ser presidente o va a dejar de ser presidente del Tribunal de Justicia de Nuevo León? Arturo Salinas, que es panista. ¿Quién es el titular de la Auditoría Superior del Estado? Un panista. ¿Quiénes son los que están en la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Tribunal de Justicia Administrativa? Son también miembros de partidos políticos. Entonces realmente no existía la autonomía. Entonces, ¿por qué estamos hablando de eso? Claro, ya se probó lo que existía, que no está bien. Hoy vamos hacia un modelo que se está probando, vamos a ver, y la expectativa es que pueda funcionar bien. Eso cuando lo sabremos, cuando ya empiece a funcionar la nueva maquinaria del nuevo Poder Judicial. Porque sabíamos que lo que tenemos está mal, lo nuevo, pues eso apenas vamos a estar por revisar. Muy bien. Eso es fake, digamos, no chingaderas. Una observación. Adelante. O sea, desgraciadamente todo está bien, No está bien. pero No, todo está bien. mal. No está bien, nada más no No. sabía que estaba bien. No, o sea, Yo no todo dije es- que estaba bien, ¿eh? no, o sea, Si es que se No. había equidad y que se había... déjame termino y ahorita le paso el micro a Raúl. Digo que todo está bien, pero todo está mal, por una razón. Lo único que vino a hacer Morena es a legitimar, ya darle un sesgo de así eran las cosas, ya ni modo, vamos a seguir igual, pero ahora con cinismo. Eso es a lo que yo me refería hace rato, de que antes, cuando menos se cuidaba la imagen, se maquillaban las cosas. Tal vez podríamos decir que estábamos en un marco de cinismo, de hipocresía. Ahora estamos en un marco de cinismo. Yo recuerdo haber platicado con un viejo priista que, riéndose, me decía que para alcanzar la democracia, que hoy ha sido ya rota,
el mismo PRI se tuvo que hacer fraude cuando para los plurinominales no le alcanzaba al PAN o a la izquierda y le tenían que dar a fuerza a diputados federales. Entonces, ¿qué hacía el PRI? Inflaba las votaciones en favor del PAN o en favor de la izquierda para darles una diputación o las que les correspondían según la negociación. Aquí la bronca es que, ok, estamos en ese escenario, pero yo de lo que me estoy quejando, lo que estoy criticando, es el cinismo de quienes dicen, es que no somos iguales, y sin embargo ahora lo vulgarizan, lo hacen peor. ¿Por qué? Porque el fin justifica los medios. Ahí la dejo. Raúl. Quisiera hacer una aclaración con lo que decía Ranulfo. En mi intervención, y ahí está la grabación para que se escuche, yo no dije de ninguna forma que el sistema anterior estaba bien. Yo dije que estábamos en camino de seguir construyendo un sistema democrático basado en una división de poderes. Eso fue lo que yo dije, que había muchos problemas, que había corrupción, lo dije, que había impunidad, lo dije, que había fraudes, todo eso yo lo acepto. Lo que yo no estoy de acuerdo, y eso es lo que quiero subrayar, es que con motivo de lo sucedido en la elección de juzgadores, en el cual todos estamos de acuerdo, que hubo una manipulación por parte de fantasmas que todavía no se han llegado a determinar quién manipuló el mismo manejo de los acordeones, ¿verdad? El INE, en una facultad propia de su institución, de lo que representa, castiga a los candidatos, a los 9 candidatos que alcanzaron el triunfo para ser ministros de la Suprema Corte de Justicia, porque se comprueba que el manejo de los acordeones les ayudó a ganar la elección, ¿verdad? Tan es así que les impone multas, y yo me burlé, ironicé, diciendo que pues les pusieron multas pequeñas. Si a mí me hubieran puesto una multa de 500 pesos, pues la acepto, ¿verdad? O sea, yo ironicé eso. Lo curioso fue que toma la decisión el INE, y al día siguiente en la mañanera, antes de que el tema llegara al tribunal, la presidenta de la República dice: no estoy de acuerdo con la decisión del INE. Y inmediatamente el tribunal, a las pocas horas, le da garrotazo a la decisión del INE. Y eso para mí es concentración del poder. No se están respetando la división de poderes, porque al final y la autonomía del INE también. Si Claudia no hubiera dicho nada, se hubiera quedado callada, y ese día en la tarde o al día siguiente en la mañana el TRIFE, el Tribunal Electoral Federal del Poder Judicial, decide darle garrotazo a la propuesta del INE, bueno, pues ya no tenía yo, mi argumento no sería acreditable, pero el tema es que Claudia lo dijo, y ese es abuso del poder y del control del INE. Ese es mi punto, ¿verdad? Libertad de expresión de la presidenta también. ¿De qué? Libertad de expresión de la presidenta. Oye. El problema Claudio se vio como aquella anécdota de Mauricio, de que todavía no salían, pero él dijo, nada más les aviso que lo acaban de agarrar. Pero para cerrar les comento esto. Yo veo tan débil a Claudia que ella quiere demostrar el poder. Ese es el fondo de este punto. Si realmente tuviera el poder, no tendría que andarlo presumiendo. Una de dos: o se siente muy débil o está muy pendeja, con todo el respeto hablando. ¿A qué me refiero? Violaste la ley. Órale. Bueno, es la presidente con A.
Bueno, es que les voy a decir algo. Me estoy aprovechando porque el responsable de esta mesa es Salvador Salvador Borrego. Ya está bien asustado acá, Salvador. Bueno, pero es que cuando... Toño hace honor, hablemos claro. Así es. Miren, es que les voy a decir algo. ¿Qué pasaba en la presidencia de la República de la época arcaica? Existía un teléfono rojo. A ver. Bueno. Entonces desde ese teléfono rojo se daban las órdenes, no se hacían públicas. Ahora se utiliza la mañanera para decir, no se hagan bolas, yo soy quien mando y he decidido que esto está bien. O sea, quien está en presidencia es la ley, el orden y el desorden, y ese es el problema de esto. Yo hubiera preferido el cinismo, la hipocresía del priismo, del panismo, al cinismo que está imperando el día de hoy. Ahí la dejo. Compañeros y amigos, este es un tema que va a estar dando para más. Han sido muy claras las ilustraciones de Raúl Monter, ¿sí? Y creo que también lo que Ernesto Cerda planteó pues dejó muy clara cómo ha habido una evolución muy interesante de este asunto. Pero yo lo que observo pues ahorita es que hay una desvergüenza pues en esto, un cinismo, ¿sí? Un descaro, un importamadrismo, sí, pero va a traer consecuencias. Y ese es el punto, porque a final de cuentas, no importa quién tenga razón, quién no, si la opinión pública no se mueve. Hasta ahorita, aparentemente, tenemos una opinión pública que favorece de manera muy clara a la 4T y a la presidenta, ¿sí? Pero ese tipo de cosas que son terribles, esos descaros, esos desfiguros, etcétera, pudieran eventualmente causar mella y quizá no el núcleo ese de 15-20% que es incondicional, ¿sí? Donde Ranulfo yo me imagino que está, ¿sí? Quizá ahí no vamos a penetrar, pero hay otra gente pues que pudiera ver las cosas con un poquito más de objetividad y decir, ¿sabes qué? Yo ya no voy a apoyar a la 4T. Y de repente tendríamos una situación interesante porque no es lo mismo hacer pendejadas, no es lo mismo hacer desfiguros, desvergüenzas, ¿sí? Teniendo el apoyo popular que no teniéndolo. Y ahí si pudiéramos llegar a una situación donde no tengan ya ese apoyo popular, donde anden, van a encontrar repudio. Entonces, si llegamos a ese asunto, vamos a ver cómo, a pesar de que tengan todos los amarres legales para hacer cualquier cosa, van a tener problemas. Sí, como dice Ortega y Gasset, a final de cuentas, el poder, la autoridad, se deriva, dimana de la opinión pública. Sí, entonces ellos pueden hacer lo que quieran porque tienen ese poder, aparte de las formalidades que tienen con las leyes. Sí, este asunto de los acordeones a mí me parece de lo más bochornoso, ¿sí? De lo más vergonzoso como país que somos. Y entonces uno no entiende, ¿sí? Te quedas en shock, cuando la gente dice, no, esto está bien. La obligación. Y pueden seguir utilizando, ¿sí? En fin, es una cosa así terrible. Creo que Raúl Monter quiere decir algo ya para cerrar el tema, por favor. Para cerrar el tema, nomás quiero, ahorita con tus comentarios me vino a la mente expresiones de mi tío Pancho Monter. Mi tío Pancho Monter era el mayor del clan Monter, mi papá era el tercero, y mi tío Pancho Monter, como se quedaron huérfanos, pues él siempre llevaba la autoridad ahí del clan Monter en forma muy estricta. Y entonces, por cierto, mi tío Pancho Monter, ellos vivieron en Tulancingo, Hidalgo. Tenían un rancho y se dedicaban ahí a sembrar de todo lo que se puedan imaginar. No sé si marihuana también, lo desconozco,
y tenían su ganado y todo, ¿no? Ellos trabajaban. Mi tío Pancho se levantaba a las 5:30 de la mañana y agarraba un shot de estos de tequila, lo llenaba de tequila, se lo echaba y se iba a la labor, ¿verdad? Y murió a los 92 años. Nunca murió ni de cirrosis ni de nada, ¿verdad? Y mi tío Pancho Montero, yo lo oía, estaba chiquillo, íbamos a pasar vacaciones ahí al rancho. Cuando discutían ahí los hermanos sobre cuestiones ahí del rancho, ¿verdad? Mi tío Pancho Montero casi no hablaba, no hacía uso de la palabra. Ahí los discutían era mi papá y el tío Gonzalo y el tío Ricardo y la madre, y casi se agarraban a madrazos, ¿verdad? Y ya terminaban de discutir y mi tío Pancho Montero decía, hablaba muy mal español porque nació allá en Perpignan, Francia, y él decía, hasta para hacer pendejadas hay que saber hacerlas bien. Muy bien, compañeros, este es un buen cierre para este tema.